20 de agosto, Mateo 19, 23, 30 del libro Hablar con Dios, el sentido cristiano de los bienes. Los apóstoles vieron con pena cómo se marchaba el joven que quiso dejar a un lado sus riquezas para seguir al maestro. Le vieron partir con esa tristeza peculiar del que no corresponde a lo que es de Dios. Todo quizás pensaron que podían haber sido uno del grupo de los más íntimos, aquellos que escucharon confidencias entrañables de Jesús y recibieron más tarde el mandato del Evangelio al, al evangelizar al mundo e ir con la doctrina de Cristo hasta los confines de la tierra. Este clima, mientras reemprenden la marcha, el Señor les dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos y añade, es más, les digo, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy asombrados. Quien pone su corazón en los bienes de la tierra se incapacita para encontrar al Señor, porque el hombre puede tener como fin a Dios al que alcanza también a través de las cosas materiales, cosas simples, medios que son, o poner las riquezas como metas en su vida, en sus muchas manifestaciones de deseo de lujos, de comunidad, comodidad y de poseer más. El corazón se orienta según uno de estos dos fines. Quien lo tiene repleto de bienes materiales no puede amar a Dios. No se puede servir a Dios y a la riqueza, enseñó el Señor en esta ocasión. El término arameo original de riqueza que utilizó el Señor es mamón, que significa con irrisión un ídolo, porque se trata de un ídolo. Es un doble motivo. Primeramente porque el ídolo es un sustantivo de Dios y se trata de del otro. En segundo lugar, de su contenido, más allá del dinero, simple unidad monetaria, el ídolo mamón simboliza un instrumento de la voluntad del poder, un medio de posesión del mundo, una expresión de la avidez de las cosas y también de una desviación de la relación de los hombres entre sí. El dominio que el ídolo ejerce sobre el hombre se opone a lo que es propio de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios y por tanto a su relación con el Creador. El que pone su deseo en las cosas de la tierra como si fuera un bien absoluto comete una especie de idolatría, corrompiendo su alma como se corrompe con la impureza, y con frecuencia acaba uniéndose a los príncipes del mundo que se levantan contra Dios y contra Cristo. El amor desordenado de los bienes materiales, poco o mucho, es un gravísimo obstáculo para el seguimiento de Cristo, como se manifiesta en el pasaje del joven rico que consideraba en nuestra meditación de ayer y en las duras y enérgicas palabras con que el Señor condena el mal uso de la riqueza. Por eso el cristiano ha de examinar con frecuencia si ama la sobriedad y la templanza, si está realmente desprendido de las cosas de la tierra, si valora más los bienes del alma que los del cuerpo, si utiliza los bienes para hacer bien y si le acercan a Dios o se le separan de él, si es parco de las necesidades personales, restringido los gastos superfluos, no cediendo a los caprichos, vigilando la tendencia a crearse faltas necesidades, ha de ver si cuida las cosas de su hogar, los instrumentos de trabajo. Qué pena si alguna vez no vieran a Jesús
que pasa a nuestro lado porque tuvieron el corazón puesto en algo de pronto hemos de dejar. Algo que vale tan poco en comparación con la riqueza sin límite que Cristo da a quienes le siguen. El cristiano que vive en medio del mundo no debe olvidar, sin embargo, que los bienes materiales en sí mismos son bienes que deben de hacer producir en favor de la propia familia y de la sociedad, de las buenas obras que sostiene con su esfuerzo y que ha de santificarse con ellos, nada más lejano del verdadero espíritu de pobreza secular que la actitud escogida del que va sin miedo al mundo y sus riquezas. El verdadero progreso y desarrollo son buenos y queridos por Dios, y el Señor no predicó nunca ni la suciedad ni la miseria. Todos hemos de luchar en la medida de las propias posibilidades contra la pobreza, la miseria y cualquier situación de indigencia que desagrade al ser humano. La pobreza del cristiano corriente que se ha de santificar en medio de sus tareas seculares no consiste en unas circunstancias meramente exteriores, tener o no tener bienes materiales. Se trata de algo más profundo que afecta al corazón, al espíritu del hombre. Consiste en ser humildes ante Dios, en sentirse siempre necesitados ante Él, en su piadoso, en ser piadosos, en tener una fe rendida que se manifiesta en la vida y en las obras. Si se posee esas virtudes y además la abundancia de bienes materiales, la actitud del cristiano debe ser la de desprendimiento, de caridad generosa. El que no posee bienes materiales abundantes, no por ello está justificado ante Dios, sino que se esfuerza por adquirir las virtudes que constituyen la verdadera pobreza. También en la escasez puede manifestar su generosidad, su señorío, y también debe de estar desprendido de lo poquísimo que lo dispone. Jesús anduvo muy cerca de los pobres, de los enfermos, de quienes padecían cualquier necesidad, pero entre los más allegados a su persona no faltaron gente de fortuna más o menos cuantiosa. Las mujeres que venían a su necesidad eran gente acomodada. Algunas de sus apóstoles, como Mateo o los hijos de Zebedeo, tenían ciertos medios económicos. José de Arimatea, hombre rico, es mencionado expresamente como discípulo suyo. Él y Nicodemo tienen el privilegio de recibir el cuerpo muerto de Jesús, para cuya sepultura trajo este último gran cantidad de aromas, unas 100 libras, más de 300 kilos. La familia de Betania, con la que tenía una especial amistad, era probablemente de cierta relieve social, pues son muchos los judíos que acuden a su casa a la muerte de Lázaro. Llama a Zaqueo para hospedarse en su casa, le admite entre sus seguidores. Él mismo vestía vestido de Jesús. No carecía de prestación, de prestancia, pues llevaba una túnica incosútil, orlada. Los bienes de la tierra no son malos. Se previenen cuando el hombre se erige en Dios. Y ante estos ídolos se postran y se ennublecen cuando se convirtieron en instrumento para el bien. Es una tarea cristiana de justicia y de caridad no poder ir detrás de los bienes económicos como quien va a buscar en un tesoro nuestro tesoro. Es Cristo y en Él se ha de centrar toda nuestra amores. Él es el verdadero valor que defiende toda nuestra vida, por encima de cual nada hay. Él debe de imitar según las circunstancias personales de cada uno y nunca debemos dar por supuesto el desprendimiento de los bienes y su recto uso, porque la tendencia de todo hombre, de toda mujer es fabricarse sus propios ídolos
crearse necesidades innecesarias, gastar más de lo debido y poseer los bienes para los propios caprichos, sin tener en cuenta que el hombre al usarlas no debe de tener las cosas que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que lo que aprovecha a él solamente, sino también a los demás. Examinemos hoy la rectitud con que usamos los bienes, si tenemos el corazón puesto en el Señor, demasiado de lo mucho o de lo poco que poseemos, teniendo en cuenta que un signo claro de desprendimiento es no considerar de verdad cosas algunas como propias. Debemos desarrollar sin miedo, sin falsa modestia ni timidez todos los talentos que el Señor nos ha dado, poner nuestra energía para que la sociedad progrese y lograr que sea cada vez más humana, que se den las condiciones necesarias para que todos lleven una vida digna como corresponde de hijos de Dios. Hemos de aprender a dar de lo nuestro, de fomentar y ayudar según nuestras circunstancias e instituciones y fundaciones que eleven y rediman al hombre de su incultura y de sus condiciones menos humanas. Debemos procurar en lo que de nosotros depende que no existe más esa desigualdad y diferencias sociales que claman al cielo. Por un lado, personas que luchan cada día por sobrevivir y por otro, despilfarros que ofenden a la criatura y al Creador. Del libro Hablar con Dios, 20 de agosto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.